Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí. Los hermanos se conectaron en línea. ¿Me escucha bien? Sí, ok. Algunos hermanos se conectaron por Zoom. Ok, me da mucho gusto conocerlos y muchas gracias por su asistencia. Me llamo Diego Sim. Vivo en Villahermosa, Tabasco. ¿Conocen Tabasco? Sí, ¿no? Es un lugar, está muy retirado de aquí, ¿verdad? Sí. Ya han pasado 6 años desde que vine a México. Pero lamentablemente todavía no hablo bien español. Por eso, de antemano, les doy muchas gracias por su comprensión de mi mala pronunciación. Soy coreano. No soy de Corea del Norte, sino Corea del Sur, sí. ¿Saben algo sobre Corea? ¿No? Corea está en totalmente otro lado de México. ¿Sí? Es un país muy pequeño, pero hermoso. Corea tiene 4 estaciones con climas distintos. Ahora es otoño. En Corea, los campesinos están muy ocupados cosechando. En todos los montes, las hojas de árbol cambian de color. Ahora, ¿sí? ¿Ustedes saben? Kia, Hyundai, Samsung y LG. ¿Sí? Todas son marcas coreanas, conocidas internacionalmente. ¿Ustedes saben quiénes son ellos? RSI, conocido por Gangnam Style. ¿Sí? Y ellos son BTS, 방탄소년단, amados por los jóvenes de todo el mundo. Ellos también son coreanos. Nosotros pertenecemos a Life World Mission, la misión de la palabra de vida. Es una misión cristiana. Desde 2008 empezó la misión aquí en México. Ahora tenemos más de 30 iglesias y misioneros en diferentes estados. Estamos experimentando el poder de Dios, mientras que el Evangelio se predica en todo en México. Hoy también estoy seguro de que Dios estará con nosotros en este seminario. Este seminario no es para presentar una doctrina o una secta, ni para hacerles convertirse a cristiano, sino este seminario es para que estudiemos la verdad que nos da Dios por medio de la Biblia. Por eso vamos a omitir los procesos innecesarios y concentrarnos en estudiar la Biblia. La Biblia es un libro muy especial. Generalmente, los inteligentes entienden fácilmente libros normales, pero la Biblia es diferente. Podemos entender correctamente la Biblia solo y cuando Dios nos da sabiduría. Dios ayuda y da sabiduría al que busca la verdad con corazón sincero. Por lo tanto, primero necesario que pidamos la sabiduría a Dios.
La manera más segura de pedir la ayuda de Dios es, ¿qué es? Oración, sí. Por eso vamos a empezar. Primer día del seminario con oración. Oramos juntos. Padre Dios, lleno de amor y gracia, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos aprender la Biblia, que es tu palabra preciosa, y por llamar a cada uno de nosotros aquí. Acompáñanos con tu poder y sabiduría y ayúdanos a comprender bien tu palabra. Queremos saber que estás vivo y nos amas. Encomendamos todo el tiempo en tus manos de misericordia y poder. Oramos en el nombre de Jesús agradecido. Amén. Okay. Para ahorrar tiempo, yo traigo los versículos ya proyectados. Pueden ver la pantalla. San Juan 5, 39 y 40. Vamos a leer juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús es quien dijo esta palabra. Jesús dijo esta palabra hace 2000 años. Esta palabra explica que el propósito más importante con el que nos dio la Biblia es para que obtengamos la vida eterna. En el principio del versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar significa estudiar detalladamente y meditar profundamente. ¿Sí? Es decir, significa que a través de la Biblia podemos obtener la vida eterna. Por lo tanto, hay que estudiarla bien. ¿Se me explicó? Y en la última parte del 39 dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, las palabras de la Biblia dan testimonio de Jesús. ¿Sí? Jesús es protagonista principal de la Biblia. Al armar todas las piezas de rompecabezas, se puede ver el dibujo entero. ¿Sí? De igual manera, todo el contenido de la Biblia nos explica qué relación tienen la muerte y resurrección de Jesús y con la salvación de cada uno de nosotros. Por eso es necesario estudiar bien la Biblia. Pero el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mucha gente se cree salva, pero a menudo su seguridad de su salvación no se basa en la Biblia. O muchas personas creen que irán al cielo asistiendo bien a la iglesia o haciendo buenas obras y no tienen interés en la Biblia. Desconocen qué relación tiene su salvación con Jesús. No quieren saberlo bien. Sí, ellos son listos y diligentes en las cosas del mundo, pero son ignorantes e indiferentes en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque creen que la gente del mundo se portan de esta manera. Porque descuida el problema de su salvación. Vamos a pensarlo a través de un ejemplo.
había marineros españoles que navegaban hacia Sudamérica. Lamentablemente, ellos naufragaron y flotaban en medio de un mar y se les acabó agua para tomar. Algunos de ellos murieron de sed porque no podían tomar agua salada. En ese entonces se encontró con otro barco. ¿Qué creen que dijeron? Agua, por favor, ¿verdad? Sí. Desde otro barco respondieron, tomen de abajo, ustedes están en el río Amazonas. Ellos creían que todavía estaban en medio de un mar, porque el río Amazonas era muy ancho. ¿Sí? Estando en medio de la fuente de agua dulce más abundante del mundo, morían de sed. ¿Sí? Qué lástima es. Es una tragedia derivada de su ignorancia. ¿Se me explicó? Entre nosotros puede haber personas que no saben la importancia de obtener convicción de salvación a través de la cruz de Jesús. Por eso, puede haber personas que descuidan este asunto, no agarran la oportunidad de ser salvo. Además, entre nosotros puede haber personas que dicen, no hay Dios, o ya tengo fe segura. Pero muchos de ellos concluyeron imprudentemente, sin pensar bien. Por ejemplo, un científico descubrió un lago misterioso. Él decidió estudiar los peces que viven en el lago. Unas decenas de años después de estudiar, él presentó su conclusión. Él dijo, en ese lago no hay peces más pequeños que la palma de la mano. ¿Será verdad? ¿Pueden creerlo? Primero, hay que comprobar, hay que checar. Vieron la red con la que el científico pescó. La red estaba muy abierta, que pasaba la palma de un adulto. No es que no haya peces más pequeños que la palma de la mano, sino que los peces pequeños ya salieron, escaparon. Yo quiero preguntar a los que dicen, no hay Dios, o ya tengo fe segura. ¿Concluyeron habiendo pensado mucho? ¿O concluyeron imprudentemente? Vamos a buscar juntos la respuesta de este tema en este seminario por medio de la Biblia. Y Jesús dijo que podemos descubrir la respuesta en la Biblia. San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Por medio de la Biblia podemos obtener la vida eterna. Por esta razón es necesario escuchar atentamente, escuchar con corazón abierto. También la Biblia dice lo mismo. Leamos juntos Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué significan fatuidad y oprobio? Fatuidad significa necedad o falta de inteligencia. Y oprobio significa deshonra pública.
Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La sabiduría es concluir después de escuchar. Por eso les pido a ustedes que escuchen con corazón la palabra de la Biblia, con corazón abierto. Dios nos dio la Biblia como un medio para conocer a Dios. Colosenses 1:16 dice, yo solo leo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hasta aquí. Como la Biblia dice, este mundo que creó Dios está compuesto de las cosas visibles e invisibles. ¿Sí? Según un estudio científico, el 78% de los componentes del universo son invisibles. Dios es espíritu y es clasificado como invisible. ¿Sí? Algunos, al pensar en Dios, imaginan un abuelito con barba blanca, pero ellos están equivocados, porque la Biblia dice como así. San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Lucas 24:39 dice, el espíritu no tiene carne ni huesos. Estas palabras explican que Dios es un ser espiritual, que es distinto del mundo material. Aquí carne y hueso representa mundo material. Dios es espíritu e invisible. Entonces, ¿cómo podemos percibir a Dios invisible? Hay maneras para conocer las cosas invisibles. Por ejemplo, el sonido y el olor son visibles o invisibles. Invisibles. Pero hay manera de sentirlos, ¿verdad? El sonido es invisible, pero podemos oír con oídos. El olor no se ve, pero podemos oler con nariz. Por ejemplo, si alguien suelta gas aquí, primero nos damos cuenta por el sonido. Aunque no suena, podemos darnos cuenta por el olor, ¿sí? De igual manera, hay manera para conocer a Dios invisible. Es por medio de la Biblia. Cuando escudriñamos la Biblia, podemos conocer a Dios. Por eso, San Juan 1:1 dice como así. Leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese versículo dice, el Verbo era Dios. Aquí, el Verbo significa la Biblia. Por eso, la Biblia es Dios. La Biblia es Dios. ¿Será Dios así cuadrado y negro? ¿Qué significa esto? Sí, la palabra. Un texto es como un recipiente. ¿Por qué? El texto contiene personalidad de la persona que lo escribió. ¿Se me explicó? Es decir, su corazón, sus pensamientos y sus planes de autor. ¿Sí? Por eso podemos decir que un texto es como un recipiente. ¿Sí? La Biblia contiene el corazón, pensamientos y planes ¿de quién?
de Dios, de Dios. La Biblia te habla de Dios, tal y como. Por eso la Biblia es Dios. Cuando aprendemos la Biblia, cuando leemos la Biblia, podemos saber la voluntad de Dios, el pensamiento y el corazón de Dios. Por eso la Biblia dice, la Biblia es Dios. ¿Se me explicó? Sí. En la Biblia hay historias que Dios quiere contar a los hombres sin falta. Por eso Dios nos dice que aprendamos la Biblia con atención. Isaías 34, 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó a alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Dios nos dice, inquirid en el libro de Jehová. En otra palabra, examinen la Biblia en detalle. Porque la Biblia contiene el corazón de Dios y la historia que Dios quiere contar a los hombres sin falta. Por eso les pido que otra vez escuchen la palabra de la Biblia con corazón abierto. La Biblia es un libro muy especial. La manera de escribir también fue especial. Segunda de Pedro 1, 21, leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí. Este versículo dice que todos los contenidos de la Biblia vinieron de Dios. Al parecer, los hombres escribieron la Biblia, pero ellos nada más hicieron dictado. Por eso, no llaman a los que escribieron la Biblia autores, sino periodistas o escritores. Está Dios detrás de ellos. ¿Sí? En la Biblia aparecen muchas veces las expresiones como los siguientes. Echemos un vistazo. Dios dijo a Isaías, ¿cómo así? Escribe esta visión en una tabla, leístrala en un libro, para que puede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y Dios mandó a Jeremías, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. A Habacuc, Dios mandó, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y Daniel escribió lo que el Señor había dicho, pero no pudo entender el significado. Por eso preguntó a Dios. Mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? El lugar y el tiempo en los que fue escrito son diferentes, pero estas palabras explican que todos los contenidos de la Biblia vienen ¿de quién? De Dios. ¿Sí? En la Biblia aparecen más o menos 4,000 veces las escenas en las que Dios dicta y los hombres lo escriben. ¿Sí? Está Dios. Dios escribió la Biblia por medio de los escritores. ¿Sí? Así podemos resumir el registro de la Biblia. La historia del
mundo se divide a partir del nacimiento de Jesús. Los tiempos de antes del nacimiento de Jesús son antes de Cristo. Los tiempos de después son después de Cristo. Este año es 2022. ¿Qué significa esto? Significa que pasaron 2022 años a partir del nacimiento de Jesús. ¿Sí? La Biblia también se divide a partir de Jesús, como Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento empezó a escribirse hace 3.500 años atrás. Y el Nuevo Testamento se escribió hasta hace 1.900 años. Por eso, la Biblia tardó aproximadamente 1.600 años en escribirse. Dios escribió la Biblia por medio de más o menos 45 escritores. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39. El Nuevo Testamento, 27. Por eso en total son 76 libros. ¿Sí? El autor verdadero de la Biblia es Dios. La Biblia se trata desde el principio hasta el fin de la historia de la humanidad y contiene el corazón de Dios para con los hombres. La Biblia es uno de los libros más antiguos. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Además, la Biblia es el libro traducido en los más idiomas. ¿Sí? La Biblia es un libro maravilloso. No puede compararse con ningún otro libro. ¿Sí? Y nos fue dada la oportunidad de estudiar detalladamente la Biblia en esta semana. ¿Sí? Vamos a ver cómo la Biblia se escribió y se conservó. Esta es una planta que se llama papiro y esta crece en Medio Oriente. Antiguamente dividían papiro y hacían papel de su pulpa suave. La primera Biblia se escribió en papel de papiro. Hasta ahora se descubrieron más o menos 67.200 manuscritos de la Biblia. Entre todos los manuscritos, lo más famoso es los manuscritos de Mar Muerto. Los descubrieron en Qumran, que está cerca del Mar Muerto de Israel. Aquí es Qumran, un lugar acerca del Mar Muerto de Israel. ¿Sí? Hace unos días, hace 10 años, yo también fui ahí. Esta es la foto que yo mismo tomé en ese entonces. El horizonte que se ve lejos aquí es el Mar Muerto. Y los alrededores están muy secos. En 1947, aquí en las cuevas de Qumran, fueron descubiertos los manuscritos de la mayor del Antiguo Testamento, que tienen 2.200 años de antigüedad. Fue aquí. Aquí. Este joven es guapo, ¿sí? Ahora no. En ese entonces no había técnicas para hacer libros. Por eso los rollos
estaban conservados en vasijas. Por medio de la restauración, comprobaron que los contenidos son iguales que la Biblia de ahora. No ha cambiado nada. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto se considera lo más importante en la arqueología bíblica. ¿Por qué? Había gente que insistía que la Biblia era manipulada con el paso del tiempo. Este descubrimiento demostró que las ideas de ellos eran incorrectas. ¿Por qué? El contenido de la Biblia de ahora y de los manuscritos son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Por medio de la restauración comprobaron que los contenidos son iguales que la Biblia de ahora. Vamos a ver un video sobre los manuscritos de Mar Muerto. Vamos a ver, estos son los rollos de Qumran. Qumran es una palabra árabe que significa luna. Y estos rollos, fíjese usted, fueron encontrados en el año 1947 en estas ruinas del Mar Muerto, en estas rocas. Se dice que los esenios que vivieron en la época de Cristo fueron los que, por temor a que sea destruido este material por los romanos cuando invadieron Israel, lo escondieron en esta clase de vasija y lo metieron en esas cuevas. Estas cuevas, como he dicho, están en estas ruinas del Mar Muerto, en esta parte del Mar Muerto que está en un enclave que más o menos está a 239 metros bajo el nivel del mar. 239 metros bajo el nivel del mar. Aquí hay un clima muy seco que, acompañado de estas vasijas, pues permitieron que estos pergaminos puedan conservarse hasta la fecha en que los encontraron y estaban prácticamente que se podía leer todo. Pues fíjese usted que este hallazgo fue encontrado por unos pastorcillos que estaban buscando sus cabras en este lugar y que accidentalmente lanzaron una piedra y dieron con una de estas vasijas, y ellos, pensando que se trataba de algún tesoro, pues acudieron a ella y lo que encontraron fueron estos rollos. Y no fue hasta 1954 cuando empezaron a estudiar, lo comenzaron a hacer unos eruditos católicos, y en ellos descubrieron nada más y nada menos que estos rollos contenían las escrituras del Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. El libro de Isaías completo, sus 66 capítulos en un rollo de más o menos 7 a 8 metros de largo. ¿Saben? Este hallazgo es tan importante para nosotros porque con esto podemos constatar que la escritura de la Biblia, que se hizo más de 2000 y pico de años, pues es la misma que tenemos hoy en día. Si comparamos estos rollos que están en hebreo con la Biblia que tenemos en nuestra casa en la actualidad, si los comparamos vamos a ver que es exactamente lo mismo, que no ha cambiado nada. Esto nos da la certeza de que la palabra de Dios es verdadera y es fiable. Okay. Y hay otra razón por la que tenemos que estudiar la Biblia con interés. Porque la Biblia dice que el espíritu de humano se parece a Dios. Al aprender la Biblia podemos conocer bien a Dios y también podemos conocernos a nosotros mismos, porque el espíritu de humano se parece a Dios. ¿Qué creen que relación hay entre ellos? ¿Qué relación hay entre ellos? Aún sin explicación podemos darnos cuenta que son papá e hijo. ¿Por qué? Ellos se parecen mucho, ¿sí?
La forma de cara, cejas, nariz, ojos, boca, etc. Sí. La Biblia dice que el hombre se parece a Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia dice que el hombre se parece a Dios. ¿Significa que nuestro cuerpo es imagen de Dios? ¿Sí? No. Significa que nuestro espíritu y alma es lo que es semejante a Dios. Dios creó dos tipos de recipiente. Es decir, el cuerpo de hombre y el de mujer. ¿Sí? Ahí puso igualmente el espíritu y alma, que es imagen de Dios. ¿Se me explicó? ¿Sí? Vamos a ver un video sobre la característica del espíritu del hombre. ¿Cuál es la diferencia más grande entre los hombres y los animales? La diferencia es que los hombres tienen el espíritu. Los animales no tienen el espíritu, por lo tanto no poseen la religiosidad. Por eso no conocen a Dios y tampoco tienen el corazón de buscar a Dios. Hasta los hombres que dicen ser ateos buscan a Dios ante el peligro de la muerte. En el hospital, entrevista para el trabajo o examen de admisión, uno busca a Dios. Los hombres tienen este corazón de buscar a dioses porque tienen el anhelo de la eternidad. Como existe un mundo eterno después de la muerte, los hombres procuran vivir una vida eterna. Por medio de la Biblia podemos conocer a Dios. Entre más conocemos a Dios, mejor nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Nuestro espíritu y alma se parece a Dios. ¿Sí? Hemos vivido decenas de años, pero sin saber por qué vivimos. ¿Por qué vive usted? ¿Por qué viven ustedes? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Ganar mucho dinero? ¿O disfrutar la vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? Pero cuando conocer a Dios podemos encontrar el propósito verdadero de nuestra vida. En la etapa de pubertad, uno empieza a preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Qué es la vida? Le duele la cabeza, pero no encuentra la respuesta. Así, nosotros dejamos de buscar la respuesta. Pero cuando uno se pone pensativo, surgen en la mente la vanidad de la vida y las preguntas principales, como ¿por qué vive el hombre? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es la forma correcta de vivir? Por ejemplo, el reloj de pared suena tic-toc, tic-toc, ¿sí? Cuando estamos ocupados, podemos oír
no podemos oír. Pero en la noche oscura o en la madrugada temprana, es decir, en el tiempo silencioso, sentimos muy fuerte el sonido del reloj, ¿verdad? ¿Sí? De la misma manera, cuando vivimos ocupados, nos olvidamos las preguntas principales. Pero cuando nos ponemos pensativos, ellas surgen junto con la vanidad de la vida. Porque vive el hombre. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la forma correcta de vivir? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta? Según nosotros, vivimos persiguiendo la felicidad, pero sin pensar profundamente qué es la felicidad. ¿Qué creen que es la felicidad? Si alguien puede contestar correctamente a estas tres preguntas, se puede decir que este es hombre feliz. Les haré tres preguntas para ser hombre feliz. Quiero que ustedes se pregunten y se contesten. La primera pregunta para ser un hombre feliz es ¿qué hacer para vivir? Es cuestión de ocupación. Para mantener nuestra vida en esta tierra, hay que tener ocupación y trabajar para sobrevivir en esta tierra, ¿verdad? Si pudieras tener un trabajo que lo haces mejor que otros y que te gusta y que te hace sentir orgulloso, ¿no serías feliz? Sí. Por eso, la primera pregunta para ser hombre feliz es, ¿qué hacer para vivir? Y segunda pregunta es, ¿con quién vivir? ¿Con quién vivir? Es cuestión de pareja. La vida es corta para vivir puro amándose y estimándose. Pero si viven peleándose y discutiéndose, ¿se puede decir que son felices? No. Al juzgar por estos dos criterios, ¿ustedes han vivido una vida feliz? ¿Tiene un trabajo satisfecho? ¿Están viviendo una pareja? ¿Buena pareja? ¿Sí? Aunque ustedes no tienen la llave para la primera y segunda pregunta, si tiene para la tercera pregunta, ustedes se puede decir que son verdaderamente felices. La pregunta es, ¿dónde pasar la eternidad? Es cuestión de fe, es cuestión de salvación. Alguien dijo que la muerte es un viaje. Alguien dijo que la muerte es un viaje que una vez iniciado no puede regresar nunca. Hay muchas cosas que preparar e investigar para salir de viaje unos días. ¿Qué ropa llevar? ¿Dónde dormir? ¿Qué comer? Etcétera. Preparan bien tales cosas, pero no se prepara nada para la muerte, que es un viaje que podría empezar ahora mismo. No se puede decir que ustedes son realmente felices antes de encontrar la respuesta a la pregunta.
Los que viven ignorándolo son los más necios y están engañándose. ¿Sí? La Biblia tiene respuestas tanto a la vida como a la muerte. Muchas personas han encontrado la respuesta en la Biblia y viven disfrutando de la felicidad verdadera. A nosotros también nos fue dada la oportunidad. Aprendiendo varios días la Biblia, estoy seguro de que ustedes pueden obtener y encontrar la felicidad verdadera que Dios nos da. Vamos a ver otro video sobre la razón de aprender la Biblia. La razón de aprender la Biblia. Desde el nacimiento hasta la muerte, el hombre planea desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, y uno se esfuerza para cumplir sus metas y planes. Aunque haya hombre que no tenga meta alguna en su vida, igual planea algunas metas pequeñas mientras vive. Así que a diferencia de los animales, el hombre se imagina cosas que todavía no han ocurrido y planea varias cosas. Y la razón es porque los hombres fueron creados como un ser distinto a los animales, como un ser espiritual. Sin embargo, lo más importante para el hombre que nunca deja de pensar es sobre qué está pensando. ¿Qué es lo que debemos pensar en nuestra vida, aunque sea una sola vez? ¿Sobre qué debemos preocuparnos? Como el pensador de Rodin que se preocupa encima de la puerta del infierno, algún día me tendré que enfrentar a la muerte y qué pasará luego de eso es el problema. Dios que nos ha creado nos está dando la respuesta a través de la Biblia. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La respuesta clara sale en la Biblia, y muchos grandes hombres también encontraron la respuesta a través de la Biblia y solucionaron el problema de su vida. Si revisamos la Biblia que nos está dando las respuestas sobre la vida después de la muerte, usted también podrá encontrar la respuesta de esa felicidad eterna. Sí, la Biblia nos puede dar la salvación por medio de Jesús. Primero, hay que demostrar que la Biblia es creíble. ¿Se me explicó? Sí. Hay que confirmar que la Biblia dice solo la verdad. Por eso, primero, queremos analizar los contenidos que apoyan que la Biblia es verdad. Dios también nos dice que chequemos si hay pruebas o no. Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Sí, es natural. Tiene duda como esto. Cuando yo empecé a aprender la Biblia, yo también tenía la misma duda. Por eso me dije sobre el predicador. Usted dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Usted cree en Dios, pero yo no creo. Pero en el versículo siguiente, Dios nos dio una manera para conocer si la Biblia es verdad o no. 22, leamos juntos. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción
la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Sí. Vamos a checar con dos criterios. Son cumplimiento y acontecimiento. Acontecimiento son las pruebas de la historia pasada. Cumplimiento es cuando las profecías se realizan. La palabra sin acontecimiento y cumplimiento no es palabra de Dios. Entonces, no hay por qué temer. Pero, al contrario, si hay acontecimiento y cumplimiento, hay que admitir que es la palabra de Dios. ¿Se me explicó? Sí. Por eso, primero, vamos a analizar los contenidos que apoyan que la Biblia es verdad. El cumplimiento de la profecía es la prueba más clara para entender que las palabras escritas en la Biblia son verdaderas y son la palabra de Dios. La gente no conocemos el futuro. ¿Alguno conoce qué pasará después de 5 minutos? La gente no conoce el futuro. Nadie sabe qué pasará mañana. Pero Dios todo lo sabe, ¿verdad? Por eso en la Biblia hay muchas profecías. Se dice que alrededor de 40% del contenido de la Biblia son profecías. San Juan 14:29 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Para qué? Para que cuando suceda, creáis. Este versículo nos explica por qué Dios puso muchas profecías en la Biblia. Es para ayudarnos a creer que Dios está vivo y la Biblia es verdad. Cuando vemos que las profecías se cumplen. Entre las muchas profecías que está escrita en la Biblia, hoy les presentaré solo una. Se trata de la pandemia, que ahora todo el mundo está sufriendo. A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado varias epidemias, pero es la primera vez que sucede algo como esto, COVID-19. Casi todos los países del mundo se han infectado con el coronavirus. Actualmente se ha extendido a todo el mundo, con más de 632 millones de contagiados y más de 6 millones de muertos. Todavía no se ha terminado la pandemia. Por eso es necesario cuidarnos, ¿verdad? Es una situación muy grave. Comenzó en China y en solo 3 meses el virus se extendió todo el mundo. Los estudiantes no podían ir a la escuela. Mucha gente perdió su trabajo. Las tiendas estuvieron cerradas y no pudimos salir libremente, ¿verdad? Dejó graves daños económicos, ¿sí? Esto nunca había sucedido hasta ahora. Pero lo sorprendente es que la Biblia profetiza la epidemia.
también nos enseña cómo prevenirlo. En San Mateo capítulo 24 y San Lucas capítulo 21, Jesús dijo que mientras más se acercara el fin del siglo, las epidemias se harían peores. ¿Sí? Como dijo Jesús, los conflictos y el terrorismo continúan en todo el mundo. Los desastres naturales como los terremotos y cambios climáticos y las inundaciones están empeorando. ¿Lo admiten? Sí. Y como Jesús dijo, nuevas epidemias, pestes o pestilencias, están apareciendo continuamente con el paso del tiempo. Y ahora todo el mundo está en gran confusión debido al coronavirus. ¿Sí? El coronavirus empezó a extenderse a través del murciélago. ¿Sí? Además, epidemias como ébola, SARS y MERS también comenzaron con el murciélago. ¿Por qué? Aquí dice, los virus transmitidos por los murciélagos causaron algunas de las enfermedades más graves. ¿Por qué? Los murciélagos son causantes de más de 60 virus. Sí. Dicen que la temperatura corporal del murciélago se eleva a 40 grados centígrados. Como resultado, en su cuerpo tienen numerosos virus en su cuerpo. Cuando el virus del murciélago infecta a los humanos, causa un gran problema. ¿Sí? En la Biblia, en Levítico capítulo 11, Dios clasificó al murciélago como animal inmundo. Dios nos dijo que no comiéramos animales inmundos. ¿Sí? En el capítulo 11 del Levítico enumera los animales inmundos. Entre ellos hay el murciélago. Y Dios dijo, no se comieran los animales inmundos y también el murciélago. Hace 13.400 años, cuando se escribió Levítico, la ciencia no podía saber que el murciélago tenía numerosos virus. Pero Dios es creador e hizo al murciélago. Por lo tanto, lo escribió en la Biblia. No se comiera el murciélago. No debemos violar los límites dados por Dios. Pero, ¿qué hicimos los hombres? Pero la gente come indiscriminadamente animales salvajes e inmundos. Los científicos dicen que si los humanos no hubieran invadido el territorio de los animales salvajes, sus virus habrían infectado a los humanos. Si no hubiéramos invadido el territorio de los animales salvajes, sus virus no habrían infectado a los humanos. Sin embargo, debido a la excesiva codicia humana, el territorio de los animales salvajes fue destruido. Y estamos pagando el precio por ello. ¿Se me explicó? Sí. Y además, ¿ustedes saben qué enfermedad es esto?
es la peste negra. Todo el cuerpo se vuelve negro y provoca gran fiebre y dolor. Es conocido como muerte negra porque mueren al pudrirse la piel de color negro. Es horrible, ¿verdad? Sí. La peste negra mató a 1/3 de la población de Europa en los siglos XIII y XIV. Las pulgas que viven en animales salvajes causan la transmisión de bacterias de la peste negra. Lamentablemente, ahora también, aquí dicen que ahora la peste negra está extendiéndose en varios lugares nuevamente. Aquí dice que la peste negra se infecta por los cadáveres de roedores, como el latón. Las pulgas infectadas y hambrientas abandonan a los roedores muertos y buscan sangre en otros hospedadores. Y dice, picados por las pulgas de animales muertos corren el riesgo de contraer la peste. Pueden ser expuestas al tocar pieles o carne de animales infectados. Por lo tanto, debe tener cuidado de no ser picado por pulgas de rata. Y no debe tocar los cadáveres de animales muertos. Durante el estallido de la peste negra en Europa en la Edad Media, pocos judíos murieron. Aquí dice, porque los judíos no son infectados por las enfermedades infecciosas. ¿Cuál creen que es la causa? Es por la ley de higiene entre las leyes de Dios Dios. Aquí dice, en el siglo XIV, 1/3 de la población de Europa murió por la peste negra, pero la mayoría de los judíos sobrevivieron. El lavado de manos sigue siendo la primera pauta de higiene judía. Se lavan las manos al menos 9 veces al día, de acuerdo con la ley. Fue antes de que se descubriera que el virus se contagiaba por las manos. ¿Sí? Los judíos frecuentemente se lavan las manos según la ley. Se lavan las manos al menos 9 veces al día. Por eso en la Biblia también esta expresión aparece. San Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Hace 200 años la gente no se lavaba bien las manos porque no había cultura de higiene. Pero los judíos se lavaban las manos desde hace 3.400 años según las escrituras de la Biblia. Estas son las pautas siguientes son para prevenir enfermedades infecciosas como la peste negra. Evitar el contacto con personas que tengan peste negra. Evitar el contacto con animales intermediarios cuando viaje a regiones peligrosas. Aislar a la persona enferma. Utilización de insecticidas y de laticidas. Para evitar infectarse con la peste negra, debemos tener cuidado con esto, ¿sí? ¿Sí?
Lo sorprendente es que estos ya estaban escritos en la Biblia hace 3,400 años. En Levítico, Dios nos dijo que no tocáramos los cadáveres de animales inmundos, como ratas. Aquí dice, el latón, los tocaré cuando estuvieren muertos será inmundo. Y dijo que debía lavarse la ropa si tenía contacto con el cadáver. Lavara sus vestidos. Y si encuentra una bestia muerta en el campo, dijo que no debía comerse. Hay algo de ello, aquí dice, mortecino ni despedazado por fiebre no comerá. ¿Sí? Es lo mismo que las reglas actuales de prevención de enfermedades infecciosas de ahora. Y en Números, Dios ordenó el aislamiento de los pacientes con enfermedades infecciosas. ¿Por qué tantas personas murieron a causa de peste negra en la Edad Media? Ellas no sabían cómo se contagiaba el virus. Por eso estaban junto con los enfermos en la misma habitación. Por tanto, ellos también fueron contagiados. ¿Sí? Ahora, si se encuentran un contagiado con coronavirus, ¿qué hacen? Lo ponen en cuarentena. ¿Se me explicó? ¿Sí? La Biblia nos dio las mejores precauciones hace 3,400 años. Además de esto, Dios dio instrucciones detalladas sobre la higiene. Debido a que Dios es el creador, sabe cómo evitar las enfermedades contagiosas. Ellas son directrices sobre salud e higiene, registrada en el Pentateuco de Moisés hace 3,400 años. Contención y lugar de contención. Triturador de basura. Precauciones para el entierro. Precaución para heridas, piel y derrames. Precaución después de parto. Lavarse con agua corriente. Dios, quien ama a los seres humanos, nos ha enseñado en detalle la existencia de las plagas y cómo prevenirlas desde hace 3,400 años. Dios es el creador y todopoderoso. Por lo tanto, profetizó las epidemias de antemano en la Biblia. Dios sabe cómo se extiende el virus. Por lo tanto, nos dio la manera de prevenirlo. A través de esto, podemos saber que Dios es el creador y la Biblia es verdad. ¿Sí? Y en varias partes de la Biblia declaran que Dios es creador. Génesis 1:1, Hebreos 3:4, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Sí. Si yo digo que este edificio se construyó por sí sola, ¿ustedes lo creerán? Debe haber alguien que diseñó y construyó
está este edificio, ¿verdad? El que diseñó este edificio sabe bien qué material y cuántas varas lleva la casa. ¿Sí? De igual manera, si Dios es creador, es obvio que Él sabe bien sobre el universo, la naturaleza y toda la creación. ¿Sí? Mucha gente piensa que la Biblia es vieja y no corresponde al presente. Pero muchas veces los científicos se sorprendieron porque lo que comprobaron tras años de estudios ya está escrito en la Biblia. A través de esto podemos saber que la Biblia es verdad y Dios es creador. Voy a presentar unos de esos científicos comprobados por medio de la Biblia. Primero vamos a ver Job. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job fue escrito en la casi misma era que Génesis, es decir, hace 3.500 años. 5 personas aparecen en el libro de Job. Ellos discuten hasta capítulo 37. Y Dios ya no aguantaba y les preguntó: ¿ustedes son tan inteligentes? Entonces respondan a mis preguntas. Y Dios hace 31 preguntas. Voy a explicar una parte de ellos. 38, 14. Aquí, ella se refiere a la tierra. Leamos todos. La tierra muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Sí. En la Biblia hebrea dice aquí, apag significa girar o rodar en el lugar de mudar. Significa que la tierra gira como el sello sobre arcilla. Es decir, la tierra gira sobre su eje. Al ver el sello que era usado en ese entonces, podemos entender. Antiguamente, los sellos tenían figuras esculpidas en el lado. Al rodearlo sobre arcilla, gira y las figuras se marcan. ¿Se me explicó? ¿No es parecido a la rotación de la tierra? ¿Sí? Dios explicó el movimiento de la tierra con un ejemplo muy adecuado. ¿Sí? Hace más o menos 400 años llevaron a Galileo Galilei al tribunal porque él insistió que la tierra gira sobre su eje. El juez dijo: la tierra es eje del universo y el sol, la luna, las estrellas giran alrededor de la tierra. Pero tú, ¿crees que la tierra se mueve? Niega tus ideas, si no, te quemarán. Galileo negó su idea para salvar su vida, porque tenía miedo a la muerte. Después, al salir del juzgado, susurró algo. Es muy conocido. ¿Lo saben? Él susurró: sin embargo, la tierra se mueve. ¿Sí? Pero la Biblia escribió esto
3,100 años antes de Galilea. Esto no es una inteligencia que la gente de ese entonces podía saber. Y Job 36, 30 y 31 dice, explica sobre el relámpago. Y aquí que sobre él extiende su luz, el relámpago, y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, él da sustento. Dios explicó dos razones por las que creó relámpagos. Primero, para castigar a los hombres. Al caer el relámpago, ¿qué siente usted? El humano tiene miedo naturalmente, ¿verdad? El relámpago recuerda a uno sus pecados y él decide vivir bien, ¿sí? Si uno anda riéndose cuando cae el relámpago, hay que llevarlo con el psiquiátrico, ¿sí? Segundo, aquí dice, la razón por la que Dios creó el relámpago es, aquí dice, a la multitud Él da sustento. Para abundante alimento. El relámpago es máquina de palomitas. ¿Por qué? La Biblia dice que el relámpago aumenta alimento. Esto tiene algo que ver con el nitrógeno, que ocupa 78% del aire. Los científicos descubrieron que los relámpagos que tienen electricidad muy fuerte fijan nitrógeno y lo convierte en abono. ¿Sí? Por eso los científicos descubrieron que relámpagos son la mayor fuente de nitrógeno. Y dice, relámpagos frecuentes pueden aumentar la cosecha hasta 20%. ¿Sí? Esto fue comprobado hace 27 años, apenas en 1995. Pero la Biblia ya escribió esto hace 3,500 años. ¿No es sorprendente? Esto es algo que en ese entonces no podían saber. Y Levítico 11:5 dice, leamos entonces, también el conejo urge rumia, pero no tiene pezuña, y no tendréis por inmundo. Sí. Dios dice en Levítico capítulo 11, la clasificación de animales puros e inmundos. Hay dos condiciones para ser animales puros. Hay que hacer rumia y tener pezuña hendida. Esto es pezuña hendida. Para ser animales puros, debe hacer rumia y tener pezuña hendida, como vaca. ¿Sí? La Biblia dice que el conejo es inmundo. ¿Por qué? Hace rumia, pero no tiene pezuña hendida. Entonces, ¿el conejo realmente hace rumia? Aquí, la vaca tiene un estómago con 4 divisiones. Antes de pasar la comida de segunda parte a la
tercera saca los pastos y mastica. Esto es rumia, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a ver. El conejo tiene solo un estómago. Por eso parece que no puede hacer rumia. Pero la Biblia dice que el conejo hace rumia. Por eso Levítico 11:5 fue criticado, ¿no? Porque la gente decía, por eso la Biblia no es científica. Si Dios realmente es creador, ¿escribirá algo mal? De hecho, Dios creó el conejo para que rumiara de manera especial. El conejo tiene un sistema digestivo muy simple. Por eso, primera vez, excrementa sin digerir hierbas completamente. Por eso, hace dos tipos de excrementos. En primer excremento hay nutrientes no observados. Si no lo come, el conejo va a morir desnutrido. Un poco suena sucio, pero el conejo hace rumia, comiéndose su propio excremento. Primero excremento. ¿El conejo hace rumia o no? Sí. Los científicos lo descubrieron apenas en 1882, hace más o menos 140 años atrás. Pero Dios lo escribió exactamente en la Biblia 3,400 años. A través de esto podemos saber que la Biblia es verdad y Dios es creador. Como expliqué, hay muchos hechos científicos comprobados por los científicos en estos últimos siglos. Pero en la Biblia ya estaban escritos desde hace miles de años. ¿Sí? Por medio de esto podemos saber, Dios es creador y la Biblia es verdad. ¿Sí? ¿Ustedes están cansados? Pero, algunos parece estar cansados. Vamos a estirarnos para despertar. Junten las manos como así. Adelante. Y arriba, hasta que sus manos toquen el techo. Y a la derecha. Y a la izquierda. Otra vez. Adelante. Hasta que toque la cabeza de la persona que se siente. Adelante. Arriba. A la izquierda. A la derecha. Perdón. A la izquierda. Ok. Vamos a girar los no hombres, hombros. Okay. Vamos a respirar. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. ¿Ya quitaron el sueño? ¿Todavía tienen mal de puerco? ¿No? Ok, vamos a aprender poco más. Al aprender la Biblia, podemos saber que la Biblia es verdad y Dios está vivo. Porque la Biblia tiene muchas pruebas comprobadas. Ha habido muchos descubrimientos
arqueológicos que demostraron la veracidad de la Biblia. Hoy voy a presentarles uno de ellos. Se trata del huerto de Edén, que está escrito en el capítulo 2 de Génesis. Vamos a ver los versículos que está escrito en capítulo 2 de Génesis. Génesis 2:8. Veamos juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Sí. Dios creó al primer hombre, Adán y Eva. Ellos vivían en el huerto de Edén. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto y les mandó cómo hacer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero, ¿qué pasó? Ellos, Adán y Eva, se cayeron en la tentación del diablo y comieron el fruto prohibido. Originalmente, el diablo era un arcángel de Dios. El arcángel es jefe de los ángeles. Satanás avariciaba el trono de Dios y fue echado fuera y se hizo Satanás, es decir, diablo. Satanás tentó a Adán y Eva para separarlos de Dios. Ellos, pareja de amor de Dios, comieron el fruto prohibido. Al fin, Adán y Eva, como la palabra de Dios, murieron. Es decir, ya no podían estar con Dios. La Biblia expresa la muerte como la separación. Por ejemplo, si el alma se separa del cuerpo, esa persona muere. Por eso la Biblia explica la muerte como la separación. ¿Sí? Después de comer el fruto prohibido, Adán y Eva, sí, murieron. Es decir, ya se separaron de Dios. Después de pecar, ellos fueron expulsados de Edén. La historia del Edén nos dice cómo empezaron el pecado, la maldición y los dolores de la humanidad. El huerto de Edén es una historia tan conocida que no hay nadie que no lo conozca. Pero mucha gente piensa que la historia de Edén es mito o leyenda. Realmente, la historia de Edén es mito o leyenda. Dios lo escribió en la Biblia. ¿Por qué? Esto es un hecho real. ¿Sí? Por eso, Dios puso una guía en Génesis capítulo 2, versículo 10 a 14, para que podamos encontrar el huerto de Edén. Si Dios no hubiera escrito estos versículos, no podríamos desmentir a los que dicen que la Biblia es un mito. Solo versículo 10, leamos juntos. Y salí de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Sí, hasta aquí. 4 ríos empezaron desde el Edén. Sus nombres son Pisón, Gihón,
y Teguel y Éufrates. Entre ellos, el tercer río Teguel y el cuarto río Éufrates son conocidos mundialmente. En otras versiones está traducido como Tigris y Éufrates, que son llamados actualmente. Estos ríos están alrededor del Golfo Pérsico en Medio Oriente. Aquí. Es decir, la región del Golfo Pérsico fue el lugar antiguo del huerto de Edén. Este es el mapa de Medio Oriente. El río Tigris y el río Éufrates están corriendo hasta ahora. Y descubrieron en Kush, en una región cerca del Golfo Pérsico, un río ya se había secado. Asumen que este ha de ser el segundo río Gion. Y los arqueólogos descubrieron el río antiguo enterrado debajo de arena en Arabia Saudita. El nombre antiguo de Arabia Saudita es Avila. Esto concuerda con la descripción de la Biblia, que dice que Pisón rodea toda la tierra de Avila. Descubrieron el primer río Pisón. Resulta que la región alrededor del Golfo Pérsico era el lugar antiguo de Edén. Es un artículo sobre el descubrimiento del río debajo del desierto Sahara a través de imágenes de radar. Los medios de Corea trataron de misma noticia en el año 1982. Dice, utilizando los rayos del radar para penetrar 5 metros hacia abajo de la arena. Si ven desde el cielo, se ve solo arena. Pero al ver por medio de radar, se puede ver huellas de un río grande claramente. Vamos a ver un video. Nos presiona el silencio enorme. Tiene una eternidad. En este lugar parece que nada cambiará, pero es una ilusión. Existe un secreto sorprendente debajo de este mar de arena. En 1981, la astronave Columbia tomó una fotografía especial hacia este desierto desde 225 kilómetros arriba de la Tierra. El resultado fue tan sorprendente. Por la fotografía de infrarrojos, descubrimos los valles, ríos y los montes en la superficie de la arena. Solo unos metros debajo de la superficie de la arena existió totalmente otro tipo de tierra. Mostró que antes era una zona fértil de sabana con ríos y campos. En 1993 encontraron un río grande en Arabia Saudita, a la que en la Biblia se le llama Avila. Aquí dice, Arabia Saudita era una tierra con mucha abundancia de fauna. Y aquí descubrieron el río fósil de 6,000 años de antigüedad que penetraba todo el largo de Arabia Saudita. Sí. Es el primer río Pisón que mide más de 1,000 kilómetros. De aquí, Ciudad de México, a Tabasco, donde yo vivo, son más
más o menos 800 kilómetros. ¿Cuántas horas tardará en coche? Más de 10 horas, ¿verdad? Por eso yo vine aquí en avión para ahorrar tiempo. El primer río Pisón mide más de 1000 kilómetros. Imaginen qué tan largo había de ser el río. Dice, excavación bíblica, arqueológica, está en proceso en Medio Oriente. En el Golfo Pérsico estuvo el huerto de Edén. Sí. Es un hecho comprobado hace más o menos más de 30 años a través de muchos descubrimientos arqueológicos. ¿Sí? Fueron descubiertos 4 ríos que menciona Génesis capítulo 2. El sitio de Edén ahora es región del Golfo Pérsico. Son evidencias directas de la veracidad de la Biblia. ¿Sí? También Dios explicó en el libro de Ezequiel cómo Edén desapareció. La Biblia dice que los árboles gigantes de Edén se enterraron en la tierra. Edén. Fueron consolados en lo profundo de la tierra. En el mismo capítulo, versículo 18, se repite lo mismo. Los árboles de Edén, pues, derivados serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Dios, por medio de profeta Ezequiel, advirtió a un rey soberbio. Dios le dice que si no se arrepiente, bajará debajo de la tierra como Edén. Es decir, el huerto de Edén ahora está enterrado. ¿Sí? Al ver esta ilustración que nos muestra el movimiento de las placas tectónicas, podemos saber que el huerto de Edén está enterrado en la tierra. Las líneas negras y gruesas indican dónde se encuentran juntas las placas tectónicas. Las flechitas rojas indican hacia dónde las placas mueven. Hay que fiarnos en Golfo Pérsico, en Medio Oriente. Aquí, En Golfo Pérsico, las placas son convergentes. ¿Me explicó? Se encuentran dos piezas de placas tectónicas y son convergentes. Es otra evidencia de que, conforme a la Biblia, es un hecho científico que Edén fue enterrado. ¿Se me explicó? ¿Qué creen que pasó con tantos animales y plantas de Edén que fueron enterrados? Todos saben que si los orgánicos como restos de animales y plantas son enterrados y reciben calor y presión, estos se convierten en petróleo, ¿verdad? ¿Sí? Aunque hay muchas arenas y desiertos, en Medio Oriente produce muchos petróleos, ¿verdad? Tantos animales y plantas del huerto de Edén se convirtieron en petróleo. Aquí podemos descubrir por qué la producción más grande del petróleo es en Medio Oriente.
Además, la Biblia dio la pista más decisiva para encontrar petróleo en Medio Oriente. Descubrieron el manto petrolífero más grande del mundo, Suleimán, gracias a la Biblia. Aquí dice, se siguieron del texto bíblico Génesis 6, 14, 10, donde se mencionan el arca de Noé y cuidades de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En Génesis capítulo 6 y 14 mencionan brea y asfalto. Esto fue la pista muy decisiva para los que buscaban petróleo. Gracias a la Biblia, ellos pudieron descubrir el petróleo en el Medio Oriente. Por supuesto, el petróleo se produce en todo el mundo. Esto puede ser explicado con el diluvio de Noé. Vamos a aprenderlo después un rato. Pero es menor cantidad comparando con la producción de Medio Oriente. El tamaño del círculo significa la cantidad del petróleo producido en el país. Comparen el Medio Oriente con otros países. Al ver esta gráfica podemos imaginar cuántos animales y plantas vivían en el huerto de Edén. ¿Se me explicó? ¿Sí? Sí, también aquí en México se produce petróleo, pero es poco comparando con otros países. Aquí. Y pequeño círculo roja representa cantidad de petróleo se produce aquí en México. México ocupa el 37º lugar del mundo en la producción del petróleo. Sí, vamos a ver. Alrededor de nosotros hay muchos productos plásticos, ¿verdad? Hay muchos productos de plásticos. La gran parte de ellos son hechos de petróleo de Medio Oriente. Es decir, productos plásticos son rastros de vidas de huerto de Edén. ¿Se me explicó? Son evidencias directas de la veracidad de la Biblia. ¿Sí? Okay. Dios ha dejado muchas evidencias en la Biblia para que conozcamos y creamos en Dios. Así que vamos a abrir nuestro corazón y ver la naturaleza en la Biblia. Podemos encontrar el amor tan grande de Dios. En la Biblia está el amor admirable que Dios quiere dar a todos nosotros, sin precio. Vamos a resumir y terminar. Dios invisible nos permitió la Biblia visible para que conozcamos a Dios. Y escribió de antemano el principio y el fin de la historia de la humanidad en ella. Dios escribió la historia del pasado y nos muestra sus evidencias para que podamos creer. Y escribió las profecías y las cumple para que sepamos que la Biblia es verdad. Los temas de este seminario están relacionados con esto. Veremos las evidencias de la historia del pasado por medio de la creación, huerto de Edén, diluvio de Noé, historia de Israel. Y comprobaremos
el cumplimiento de las profecías a través de la Biblia. Con base de eso, podemos creer que el juicio de Dios y la salvación por medio de Jesucristo así será. El destino del que obedece esta palabra y el que desobedece se separarán para siempre al cielo y al infierno. Dios nos dice que probemos si la palabra de Dios es verdad o no y tomemos decisión. Vamos a pensar, ¿este árbol está vivo o no? ¿Sí? ¿No? Está vivo por un corto tiempo. Si lo dejan así, ¿qué pasa? Va a morir. Por eso está vivo, pero muerto. ¿Cuál es la manera para que este árbol pueda vivir? Sí, debe ser plantado, ¿verdad? Pasa lo mismo a los hombres. Si uno deja a Dios, quien es la fuente de la vida, sí, pueden vivir sin problemas en este mundo durante decenas de años, pero no puede evitar la muerte eterna, es decir, castigo del infierno. Espero que ustedes formen una relación íntima con Dios por medio de esta oportunidad. Cuando empezamos este versículo, leímos. Vamos a leer juntos otra vez para terminar. San Juan 5, 39 y 40. Leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Podemos obtener vida eterna por medio de la Biblia, pero mucha gente no tiene interés de la Biblia. Por eso pierde la oportunidad de salvación. Espero que no destruyan sus almas con indiferencias. ¿Sí? Okay. Vamos a tocar desde lo más básico hasta lo más importante y estudiar el núcleo y mensajes principales de la Biblia. Los temas de cada día son sucesivos como telenovelas. Así que les pido que asistan mañana y todos los días de este seminario. ¿Ustedes asistirán mañana? Sí. ¿Sí? Sí. Promete ante Dios, ¿verdad? Sí. Por eso, hoy no quiero que ustedes digan adiós al despedirse. ¿Qué vamos a decir? No digan adiós, sino hasta mañana. Nos vemos mañana. Sí. Ok. Gracias por haber escuchado con atención. Una oración, vamos a terminar el primer día del seminario. Oramos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias por guiarnos a nosotros que pasábamos días sin significado para que podamos aprender la palabra preciosa. Queremos que ayudes a todos los que están aquí a conocer la verdad que está en la Biblia, para que vivamos el resto de nuestra vida con alegría y esperanza. Encomendamos
en tus manos poderosas el resto del seminario. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama y desea que todos reciban salvación. Amén.